par de domingos atrás una serie de enseñanzas bajo el título La verdad que todo hijo de Dios debe conocer. Y el objetivo de esta serie de enseñanzas es tratar de identificar esas cosas que son parte fundamental, que deben estar ahí en el corazón, en el disco duro de todos los hijos de Dios, pero sobre todo en un compromiso que es el que hemos asumido a raíz de otra serie de enseñanzas que vimos anteriormente. El compromiso también de sembrarlo en las nuevas generaciones. Pero hemos enfatizado, y perdone que vuelva a hacerlo otra vez, tú no puedes poner la verdad de Dios en el corazón de las nuevas generaciones si esa verdad primero no reposa en tu corazón. Tiene que estar en tu corazón. Tiene que estar en ti para poder impartirla a las nuevas generaciones. Ahora, usted dirá, bueno, la verdad de Dios es la Escritura, toda la Escritura. Sí, claro, indiscutiblemente. Pero estamos hablando de aquellas cosas que nosotros necesitamos no solamente saberlas, sino conocerlas, ¿no? Saberlas es el ejercicio que usted hace a través del conocimiento, ¿no? Usted llega, el ejercicio cognitivo de aprenderse algo, usted se lo sabe, lo puede recitar, pero conocerlo, definimos, es la comunión con la verdad, que es Cristo Jesús. Entonces, conocer es un ejercicio de intimidad. Y recuerda que enfatizamos, tú eres libre no por la verdad, sino por la verdad que conoces. ¿Sí? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es la verdad que conoces la que te hace libre. No es la verdad por sí sola, es la verdad que conoces la que finalmente te hace libre. Entonces, bueno, vimos algo de la cultura bíblica y todo lo demás, pero el domingo pasado empezamos identificando la primera gran verdad y es algo que llamamos la preeminencia de Dios. Nosotros y nuestras generaciones deben crecer convencidos que Dios es preeminente. Amén. O sea que está sobre todo, que por encima de Dios no hay nada. Él es preeminente, Él es supremo, Él es lo máximo, ¿cierto? Que ellos crezcan abrazando esa verdad. Pero dijimos, bueno, hablar de la preeminencia de Dios, además de ser un tema demasiado ambicioso, demasiado amplio, ¿cierto? Pero nos enfocamos en dos cosas. Y una de ellas fue la soberanía de Dios. Y la otra la mencionamos, que es en la que vamos a hablar hoy, es la voluntad de Dios. Vamos a abordar la preeminencia de Dios desde esos dos enfoques, la soberanía de Dios y la preeminencia de Dios. Y avanzamos un poquito mencionando lo concerniente a la soberanía de Dios, ¿no? Y entonces hablábamos de ese ejercicio de cómo poner en el corazón de las nuevas generaciones la convicción de que Dios es soberano, ¿sí? Y al final hicimos un ejercicio muy bonito de preguntas, ¿no? De dialogar con ellos, partiendo de lo que, por ejemplo, menciona el Señor en Deuteronomio, cuando dice, mira, cuando tu hijo te pregunte, ¿no? Entonces tú le contarás, le dirás esto. Y esa dinámica de que ojalá las primeras preguntas sobre cualquier tema, ojalá que nuestros hijos las hagan en casa, que tengan la suficiente libertad para preguntar de lo que sea, pero que sea en casa y que podamos abrirles el gran tesoro de la Escritura y enseñarles. Entonces miramos algunas cosas en la dinámica de aquella acción soberana de Dios. Recuerden cuando Judá es sitiada por el rey de Asiria, y simplemente recordarles los tics que identificamos ahí, ¿cierto? El primero es, enséñales a preguntarse qué dice Dios, ¿sí? ¿Qué hago? Recuerda. Ojo con ese detallito. Nuestros hijos crecen viéndonos a nosotros como soberanos. Nosotros les solucionamos todo, le damos respuesta a todo, le damos todo, ¿cierto? No, enséñales a preguntarse qué dice Dios.
Papá, ¿qué tal cosa? No sé qué. Bueno, hijo, ¿qué dice Dios respecto a eso? Y entonces con base en esa pregunta vas a la escritura y ahí tienes el escenario propicio para mostrarles lo que Dios dice. El segundo detalle que vimos es hazlos conscientes de su vulnerabilidad. Somos tan buenos en proteger, en rodear a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, que ellos no son conscientes que son vulnerables, que dependen no de nosotros, sino del Señor. Y recuerda el rey Ezequías extendiendo las cartas delante del Señor y postrándose delante del altar. Quizás Dios oirá mi oración y tendrá misericordia. Una tercera cosa que identificamos es enséñales a confiar en lo que Dios ha dicho. En lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Es importante lo que tú y yo decimos, pero ellos necesitan conocer lo que Dios ha dicho y confiar en eso. No, pero es que eso no tiene sentido, es que eso no se ve lógico. Ah, pero Dios lo dijo. Enséñales a confiar en lo que Dios ha dicho. Y vimos una siguiente en esa misma línea. Recuérdales, nada ni nadie está por encima de lo que Dios ha dicho. Y recordando la historia, ¿no? El emisario del rey de Asiria viene y dice: ¿ustedes creen que su Dios les va a librar? Puro cuento. Dios no los va a librar, porque ninguna nación ha sido librada de la mano del rey de Asiria. Sin embargo, Dios a través de Isaías le dice al rey: ellos no van a entrar en la ciudad. No van a entrar. Por una razón, porque Dios lo dijo. No importa lo que ellos se enfrenten, no importa la situación adversa en la que estén, recuérdales que nada está por encima de lo que Dios ha dicho. Otra, esta es muy linda. Muéstrales el poderoso recurso que hay en la comunión íntima con Dios, ¿no? Después de todo ese drama, el texto dice que el rey Ezequías va y se refugia en el Señor. Él ya como que dice: sí, ya Dios me habló a través del profeta Isaías, pero ahora quiero que me hable a mí. Y va y Dios le habla al rey. Y esto es lo lindo. Nuestras nuevas generaciones deben crecer entendiendo que nada es más poderoso, que no tienen un recurso más valioso que la comunión íntima con el Señor. Enseñémosles a tener comunión íntima con Dios, a vivir una comunión íntima y genuina con el Señor. Y terminamos diciendo: invítales a ver y a reconocer el cumplimiento de la palabra de Dios cada día de sus vidas. Al final Dios obra milagrosamente, tal como dijo. Por un rumor, el rey de Asiria fue muerto a mano de sus propios hijos en su tierra, tal como Isaías lo dijo. Y regresó por un rumor, porque no había sino eso, un chisme. Y el ángel de Jehová mató a ciento no sé cuántos del ejército de los asirios. Dios lo hizo. Y luego el pueblo celebra. Muéstrales cada día el milagro. El milagro no de las cosas, el milagro de Dios. Que ellos crezcan reconociendo la intervención de Dios en todo. En todo. Que si tenemos hoy esto, es porque Dios ha sido generoso. Que si vamos a tal lugar es porque Dios ha sido bueno. Que si vivimos esta dificultad es porque Dios quiere enseñarnos algo. Que puedan apreciar a Dios en todo. En todo. Amén. Porque Dios es soberano. Soberano. Recuerda, aquí lo que estamos tratando de fortalecer en ellos es el concepto de la soberanía de Dios. Amén. Yo te decía que esta generación creció sin escuchar un no como respuesta. A todo le decimos que sí. Y cuando ellos empiezan a experimentar comunión con Dios, se dan cuenta que Dios no es así. Dios no siempre dice sí. Entonces se encuentran con un Dios que no han visto reflejado en nosotros, sus padres, porque no pudimos ser una perfecta expresión del Señor. Enséñalos a asumir las consecuencias de sus acciones, porque Dios es así.
y van a reconocer a Dios y van a apreciar el obrar de Dios en sus vidas. Y más fácilmente van a identificar este segundo aspecto que sigue dentro de la preeminencia de Dios. Entonces les dije la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Y yo quiero confesarles algo. Esto ha sido un verdadero encarte. De verdad, de verdad. Porque después de tener pues prácticamente todo el argumento escrito, estudiar, mirar, digamos, toda una descripción conceptual de lo que es la voluntad de Dios y poder decir, bueno, ya está listo, ¿cierto? Me siento y miro y digo, pero espere, yo estoy pensando es en las nuevas generaciones. Yo no puedo llegar a las nuevas generaciones con un discurso conceptual. Pero me puse a hacer el ejercicio de cómo me sentaría yo, por ejemplo, con un niño. Pues yo ya no tengo niños en casa. Y el más joven de la casa soy yo, imagínense. El más sardino, el más pelado. Pero le cuento que me puse a tratar de preguntarme lo que me preguntaría un niño si le estoy hablando de la voluntad de Dios. Si le estoy tratando de explicar la voluntad de Dios, y ahí se me enredó todo. De verdad, me pegué la encartada del siglo. Porque dije, pues todo lo que tengo escrito no me serviría. No me serviría. Y no sé, yo voy a lanzarles algo en esta mañana y yo les confieso, no sé si les ayuda, les confunda o les enrede, pero por lo menos si logro que estén así tan desconcertados como yo, me daré por bien servido, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando hablamos de la voluntad de Dios en el marco de la preeminencia de Dios, no olvide que ese es el marco, ¿cierto? Uno nota que la importancia de la voluntad de Dios se hace visible en toda la escritura, sin duda alguna, ¿cierto? La voluntad de Dios es finalmente la causa última de todas las cosas. Todas las cosas ocurren por voluntad de Dios, ¿sí o no? O sea, uno mira la escritura y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las creó lo que Él quiso. Lo que a Él se le ocurrió fue su voluntad. Todas las cosas se originaron ¿en qué? En la voluntad de Dios. Todas las cosas se sostienen por voluntad de Dios. Todo se preserva por voluntad de Dios. Desde lo más grande hasta lo más pequeñito. Él es quien determinó, por ejemplo, el principio. Yo les decía el domingo pasado, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el principio, ¿cuál es el principio? El que Él dijo. Aquí arranca el principio y ese es el principio, ¿sí? Y lo interesante es que Él es el principio y es el fin, ¿no? Y Él determina todo lo que va a acontecer. ¿Recuerdan ese debate absurdo de Job? ¿No? Allá en el libro que lleva su nombre, ¿cierto? Ahí peleando con Dios, sí, Señor, pero yo estoy como en últimas aquí llevando del bulto, pero no sé ni por qué, ¿cierto? Explíqueme, súbame a su estrado, ¿no? Él quería, llámeme a juicio para yo defenderme y todo lo demás. Y solamente citar unos versículos de ese texto ahí en Job 38, cuando a la altura por allá del verso 4 el Señor le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, les puse puertas y cerrojos y dije,
Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y aquí pasará el orgullo de tus olas. Y ahí parará el orgullo de tus olas, perdón. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Y Dios le hace unas preguntas a Job como que, o sea, venga, no sea atrevido. O sea, usted me está preguntando a mí que por qué hago lo que hago. ¿Acaso yo necesité el permiso suyo para hacer todo lo que existe? Y cuando uno piensa en la voluntad de Dios, uno entiende que no hay consenso, no hay participación democrática, no hay encuesta de opinión, ¿no? Cada detalle de la creación fue su decisión, fue su iniciativa, su voluntad, su voluntad. Ahora, aquí viene el punto. Uno mira Génesis 1, Dios creando todo, Dios llama a la existencia todo. Por ejemplo, en el verso 3 dice, sea la luz, y fue la luz. Pero aquí viene el detalle sobre el cual quiero llamar su atención. Y vio Dios que la luz que era buena, era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Dios sea la luz y fue la luz. Pero se la queda mirando, dice, y el escritor dice, y vio Dios que la luz era buena. Y esa fórmula la encontramos en los siguientes versículos, ¿no? Hace tal cosa y dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era, incluso cuando crea al hombre, dice, es bueno en gran manera. O sea, Dios crea, se queda mirando y dice, oiga, me quedó como bien. Esto está bueno. ¿Por qué Dios lo califica como bueno? Porque pues, no había como otra cosa mala ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Él dice, recuerde, la luz está ¿dónde? ¿Sí? Está en la mente de Dios todavía. Luego viene la existencia ¿cómo? Por la palabra. Sea la luz. Y ¡pum! La luz ve. Y luego dice, uy, qué bueno. ¿Por qué? Escuche, porque lo creado responde a lo que estaba en su mente. ¿Sí? Ahora, la luz viene para disipar la oscuridad. Entonces, lo creado no solamente responde a lo que está en su mente, sino que es el resultado de su voluntad. Escúcheme esto, por favor. En el cumplimiento de su propósito. Otra vez. Lo que Él crea es bueno porque es el resultado exacto de lo que está en su mente. O sea, la expresión de su voluntad que responde a su propósito. La luz es dada para disipar la oscuridad, para cumplir un propósito. Y cuando Él la crea dice, espectacular, buena. Pero vuelvo y digo, es buena ¿por qué? Es buena fundamentalmente por eso, porque cumple su voluntad. ¿No? A ver, hablar de la voluntad de Dios, de que la voluntad de Dios está sobre todo, es un argumento irrebatible, ¿sí? Sin duda alguna. El asunto es cómo incorporarlo a mi vida y sobre todo, cómo sembrarlo en las nuevas generaciones, con claridad. Entonces, uno se sienta con un chico y le dice, mira, escucha, Dios es soberano.
y siempre cumple su voluntad. ¿Usted cree eso? Bueno, Primitivo, ¿y quién más? ¿Usted lo cree? Dios es soberano y siempre cumple su voluntad, ¿cierto? Entonces uno le dice al chico, mira, lo único que tienes es que someterte a su soberanía y reconocer su voluntad. Fácil, ¿cierto? Anótelo y arranque hoy, ¿cierto? Ni tan sencillo. Pero aquí es donde vuelvo y digo, entonces empecé a hacer ese ejercicio que les comenté hace un momento. Entonces pensaba en el cuadro de un padre que se sienta con su hijo, que disfrutan de la bendición de Dios en todas las áreas, que tienen todo lo que necesitan, un hogar bonito, la mamá está con él, el papá está allá al lado y acaban de desayunar, están sentados en el balcón de su apartamento, mirando todo. Y entonces él le dice, hijo, todo esto que disfrutamos es por voluntad del Señor. Él ha sido bueno y ha extendido su gracia sobre nosotros. Y quiero que entiendas que sí, tu mamá y yo trabajamos, nos esforzamos y todo lo demás, pero todo esto lo disfrutamos porque Dios primero es soberano, Él es el dueño de todo y en su voluntad nos lo ha dado a nosotros también. Amén. ¿Cómo creen que lo asimile? Y tú puedes incluso ser más enfático. Mira, esto no sé qué, esto que tienes, la ropa que tienes puesta, aquello que está allá, no sé qué, ¿sí? Es más, seguramente un ejercicio de esos va a terminar todos tomándose de la mano y haciendo una oración de gratitud. Chévere. Pero traslademos este mismo ejercicio a una madre que ahora quiere hacer eso mismo con su hijo en un contexto de extrema necesidad. No han desayunado. El papá no está ahí porque los abandonó hace varios años. Múltiples privaciones. Pongámoslo todavía un poquito más dramático. Pero además ese niño tiene una pequeña discapacidad física. Entonces haga ahora el mismo ejercicio. Usted está ahí tratando de decirle que Dios es soberano y que todo lo que tienen es por su voluntad. ¿Creen que el ejercicio termine de la misma forma? Yo no creo que terminen tomados de la mano haciendo una oración de gratitud, sino que se desataría toda una sarta de preguntas. Porque quizás el niño preguntaría, bueno, o sea, ¿qué es la voluntad de Dios que mi papá se haya ido? Porque Él es soberano. Y bueno, y fue su voluntad que naciéramos en este barrio, que no tuviéramos lo que muchos otros tienen. Fue la voluntad de Dios que yo tuviera esta limitación física al momento de nacer, porque nací con ella, mamá, porque la tengo desde que nací. ¿Ves lo complicado que resulta? Y te estoy hablando de dos casos, pero entre estos casos extremos que te estoy planteando, tú puedes encontrar millones de situaciones donde tú puedes sentarte a tratar de explicarle a tu hijo lo conceptualmente hermoso del concepto de la voluntad de Dios, pero lo complicado que es leerlo en medio de la realidad que viven. Y este asunto entonces se complica. Entonces uno tiene un problema con un concepto que algunos acuñan por ahí, es el concepto del predeterminismo, ¿no? Y el concepto de la voluntad de Dios,
qué es predeterminismo y qué es voluntad de Dios? ¿O no es que acaso la voluntad de Dios es perfecta? Y nota, la cosa se complica un poquito. Y por eso les hablaba de mi encarte frente a esto, porque yo hubiera hecho la exposición con las notas que tenía y estaríamos aplaudiendo en este momento y a punto de terminar, pero escuche. Primero, quiero que miremos un marco escritural de esto de la voluntad de Dios. Y uno de los textos, bueno, este es uno de mis pasajes favoritos de la Escritura. Ustedes saben que el capítulo 1 de Efesios es uno de esos textos fuera de serie. Vea, trate de que no pase un mes sin que usted lea Efesios 1. Así como le digo, trate de que no pase un semestre sin que lea el Sermón del Monte. Trate de que no pase un mes sin que usted lea Efesios 1. Vuelva a leer Efesios 1. Aquí en Efesios 1 hay una de las descripciones más espectaculares de lo que nosotros somos por expresión soberana de Dios y por manifestación plena de su voluntad. Voy a ampliar un poquito el contexto, porque quiero centrarme en el versículo 11, pero quiero leer desde el 3 para que usted aprecie. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por favor, vaya leyendo el texto y vaya pensando en la soberanía y la voluntad de Dios, ¿no? Según nos escogió en Él, ¿en quién? ¿En quién nos escogió? En Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está ahí, ¿cierto? Pero mire el verso 11. O sea, aquí dice todo lo que Dios ha hecho en Cristo, o sea, todo lo que nos tomó y nos insertó en Cristo para el cumplimiento de lo que Él previamente había determinado. ¿Sí? Soberanamente había determinado. Por su voluntad había establecido. Verso 11. En Él, asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Cómo? Según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Repito, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de su voluntad. Todas las cosas son hechas según el designio de su voluntad. Entonces, tengamos este texto ahí, tengámoslo ahí, para que lo sigamos mirando. Algunos teólogos llaman a esto la voluntad decretiva, el término yo no sé, pero así está en los textos, refiriéndose a los decretos de Dios. Sobre todo los teólogos reformados hablan mucho de esto, de los decretos de Dios. Y en esto, aquí de esto lo que se trata es de lo que Dios ha declarado, y sobre esto no hay nada. Dios lo ha dicho y punto, ¿no? Es como dice ahí en el texto, según el designio de su voluntad, ¿no? Pero ¿qué dice el texto? Observe lo que dice el texto.
para tratar de ponerlo así en forma sistemática. Lo primero que declara es que en Cristo fuimos ¿qué? No. ¿Fuimos qué? Bueno, el problema ahí que usted tiene es, tuvimos herencia. O sea, fuimos hechos ¿qué? Si usted tiene herencia, significa que es heredero, es un hijo, exacto. Usted es heredero y es hijo heredero, ¿no? Entonces, la primera cosa es que nos hizo herederos, porque nos dio herencia, nos hizo hijos herederos, ¿no? Ahora, viene la pregunta, ¿usted es hecho hijo heredero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Miren el texto, no inventen, miren el texto. ¿Cómo? Para alabanza de su gloria. ¿Sí? O sea, tú, no importa la condición en la que estés. No, tú estás disfrutando de una condición espectacular, tú estás en ciertas limitaciones. Aquí no se mete con eso. Tú eres hijo heredero. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Punto, para alabanza de su gloria. Y lo que el texto está diciendo es que esa fue la voluntad absoluta de Dios. Dios soberanamente, por su voluntad, decide escoger a Susana para ser la hija de él y destinarla para la alabanza de su gloria. Punto. No, pero es que Susana tiene unos problemitas, está pasando una situación así. No, eso no. O sea, escuche, no, eso no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Porque no tiene que ver con lo que ella está viviendo. Tiene que ver con el cumplimiento de ¿qué? De su propósito. De su propósito. ¿Sí? Tiene que ver con el cumplimiento de su propósito. Entonces, se los digo de esta forma. Su propósito es la expresión de su voluntad. Hay una frase que yo les he dicho en muchas ocasiones, y usted se la debe saber de memoria. Recuerde, Dios no está comprometido con tu bienestar. Dios está comprometido con el cumplimiento de su propósito en ti. No es con tu bienestar. Tengan en mente los dos casos que planteamos, ¿no? Las dos historias hipotéticas que planteamos, ¿no? Que uno diría, bueno, este sí, que está para la alabanza de su gloria, pero esto está, no, escuche. El asunto aquí no es el bienestar o de este, no. Aquí el asunto es que Dios está comprometido, tanto aquí como acá, con el cumplimiento de su propósito, amén. Ahora, Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, para cumplir su propósito. ¿Sí? Otra frase que les he mencionado en otras ocasiones: si Dios te tiene que poner a comer polvo para llevarte al cumplimiento de su propósito, lo va a hacer. Él no tiene problemas. Ay, pobrecito allá. No tiene problemas con eso. El problema no, Él está comprometido con el cumplimiento de su propósito. Ahora, ¿recuerdan? Voy a volver. Dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Cuando uno mira el primer caso, el primer ejemplo que les mostré, que la primera historia hipotética del el niño y esto, uno mira y dice, uy, tan bueno. Pero uno mira la segunda historia y dice, no es tan bueno. Es más, uno diría malo. No, mire, una cantidad de situaciones complicadas y todo lo demás. Las cosas son buenas no porque a ti te parecen buenas. Las cosas son buenas ¿cuándo? Se los expliqué ahorita. ¿Cuándo? ¿Por qué Dios vio la luz y dijo, uy, la luz es buena? ¿Por qué?
Porque corresponde a la expresión de su voluntad. Lo que había en su mente fue lo que él trajo a la existencia. Cuando la vio dijo, uy, exactico lo que tenía en mente. Esto es bueno, corresponde a su voluntad en el cumplimiento de un propósito. Entonces las cosas no son buenas o malas desde la perspectiva. Ahora, desde la perspectiva de nosotros uno diría, este cuadro familiar es bueno, este cuadro familiar es malo, desde la perspectiva nuestra. No necesariamente desde la perspectiva de Dios. Escuche. Le voy a poner un ejemplo. En el capítulo 2 de Génesis, después de que Dios crea todo bueno, crea al hombre bueno y todo lo demás, en el capítulo 2 nos hace una especie de ampliación de cómo fue que lo hizo. Específicamente con el hombre, crea al hombre, lo trae al huerto del Edén, lo pone ahí y esto y lo otro. Y a la altura del verso 18, capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Todo bueno, ¿o no? Capítulo 1, todo bueno. Y de pronto aparece el capítulo 2 y en el versículo 18 dice, no es bueno. ¿Cómo así? No es bueno que el hombre esté solo. Pero escuche, aquí es donde quiero usar una frase. Ya no sé si tenga mucha lógica gramaticalmente, pero aquí para nosotros sí nos va a servir. Escuche esto. Que no sea bueno no necesariamente es malo. Otra vez. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, era malo eso que el hombre estaba viendo. No necesariamente. No necesariamente. Porque esta situación no buena que el hombre está viviendo es el anticipo, es la preparación, es el proceso en el que Dios lo está llevando para que aprecie algo que le va a dar. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces es malo que los hombres estén solos. No necesariamente. No necesariamente. Pero ese no bueno es el anticipo, la preparación, todo el proceso que se está dando para algo que Dios quiere manifestar en la vida del hombre. ¿Sí? Por eso usted observa que Adán nunca se queja de la soledad. Es más, se quejó fue después. Bueno, pero ese es otro tema, eso lo tratamos después en la reunión de parejas. Adán nunca se quejó de la soledad. Nunca. Es más, uno no ve a Adán por ahí. No, señor, qué pereza. Vea, yo acabo de ponerle el número de los animales y me di cuenta que el perrito tiene una perrita, que el gatico tiene una gatica, que el leoncito tiene una leoncita. Y yo, ¿qué, señor? Yo estoy aquí todo llevado. No. Adán no. Él no tiene problemas. Él no tiene problemas con eso. Y te viene la pregunta. ¿Por qué Adán no se queja? Por un lado, puede ser que no es consciente de su soledad. Yo particularmente creo, ahora esto sí ya es epístola de San Ángel, esto no está en ningún. Yo particularmente creo que el ejercicio de nombrar los animales y todo lo demás, eso que acaba de hacer, es un ejercicio en el que Dios lo pone para que tome conciencia de su soledad. Pero aún así, no se queja. No se queja. No tiene problemas con eso. Y le voy a dar una razón. Porque a estas alturas, Adán tiene una verdad más poderosa que lo gobierna, que está por encima de todo lo demás, y es la perfecta comunión íntima que tiene con su Creador. Escucha, todas las demás carencias se tornan irrelevantes cuando tú disfrutas de una comunión íntima. Y no es que no estén. Otra vez, el hombre está solo. Pero
Pero esa soledad no lo afecta por la bendición que disfruta. Adán está en el centro de su propósito y disfruta de una comunión plena con su Creador. Y escúcheme, Dios lo está preparando para lo que le va a dar, aunque la condición en la que hoy está no es buena. ¿Me hago entender? Piense en ¿no? La compañera para el hombre. Y aquí es donde, cuando Dios le trae la compañera, no viene para suplir una necesidad, viene para completarlo en el cumplimiento del propósito. Porque Adán entiende que depende de Dios, no de la compañera que ahora le dan. Y esto es algo que necesitamos entender en el marco de las relaciones de pareja. O sea, la compañera no viene para suplir una necesidad de soledad que Adán tiene. Porque todas las necesidades que Adán tiene son suplidas en Dios. Pero la compañera viene para completarlo en el cumplimiento de su propósito. Por eso es ayuda idónea en el cumplimiento de su propósito. ¿Sí ves la gran diferencia? Ahora, voy a arriesgarme a ampliar un poquito el ejemplo. Hay un ejemplo, porque uno dice, pero pastor, estamos viendo a Adán. Es que Adán que iba a pensar en compañera, ni que nada. Si es que el hombre, o sea, pues si nunca ha habido ninguna pareja que uno vea, pues ¿qué va a pensar? No. Voy a poner otro ejemplo en esta misma línea. Abraham es el hombre de la promesa. El hombre que es el depositario de toda esa gran promesa de Dios, el anticipo de Cristo y bueno, todo eso. Pero usted ve algo que pasa con Abraham. Por favor, no olvide que estamos hablando de la voluntad de Dios. En Génesis 11, a la altura del verso 29, dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Dios es soberano, Él siempre cumple su voluntad. Y entonces, ahora llama a Abraham y le dice, te voy a hacer padre de multitudes. Pero resulta que antes de que Dios venga con esa promesa, Él ya había tomado por mujer a Sarai. ¿Y cuál era el problema de Sarai? Que era estéril. Entonces, o una de dos, o Dios no se dio cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensan de ese? No, descartemos ese, ¿cierto? Descartemos ese. O uno le dice a Abraham, hermano, Dios quería hacerlo padre múltiple, porque uno embarró, hermano, ¿cómo va a coger? O sea, eso es lo que pasa por usted anticiparse a la voluntad de Dios. ¿Sí? No, porque ya es que empezaríamos los consejeros a decirle exactamente qué fue lo que sucedió allí. Pero, pues lo que Abraham piensa es, si Dios me llama, Él es soberano y cumple su voluntad. Él sabe que Sarai es estéril. Y si me llama y me da la promesa de que voy a ser padre de multitudes, algo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Pues seguramente va a revertir la condición de Sarai para que me pueda dar muchos hijos. Y Abraham recibe la promesa emocionado, pero no pasa nada. Porque esto es lo que a veces nos olvidamos. Abraham tiene 75 años cuando recibe la promesa. Solo 25 años después nace Isaac. 25 años después, a los 100 años, nació Isaac. Entonces, venga,
Estamos hablando de 25 años de, venga, pero al fin el Señor que sí supo, no, y esto, y, y, y mira, que Sarai no pueda tener hijos no es bueno, ¿o sí? Pero ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de lo que no es bueno? Que no necesariamente es malo, no necesariamente es malo, que por lo general es parte de un proceso, de un anticipo, de algo que Dios está haciendo para, ¿sí? Entonces no es bueno que este hombre haya escogido una mujer estéril, pero Dios puede haber dicho, Abraham, si usted hubiera esperado que yo se la diera, yo se la doy con todos los juguetes, ¿cierto? Pero usted se anticipó o algo así, pero no, este no es el caso, ¿cierto? Dios no le reprocha a Abraham porque el texto en el versículo 11 dice que Abraham la tomó, no es que Dios se la dio, entonces, pero Dios arranca un proceso con el patriarca que apunta a qué? A que Abraham reconozca la voluntad soberana de Dios sobre su vida, porque él va a ser el depositario de la promesa. Bien, hermanos, escúcheme esto nomás, porque ya aquí esto tiene que ver con nosotros, los cristianos, los evangélicos, los que conocemos lo que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? La lucha ahora está entre lo que Abraham quiere. ¿Qué es lo que Abraham quiere? Escuche, ¿ustedes creen que Abraham quería un hijo antes de que Dios le diera la promesa? No, por favor. Eso no es como ahora que las parejas prefieren que tener un perro que no, en ese entonces no, todos querían hijos. Porque un hombre se sentía eterno en un hijo. Un hombre que no tiene descendencia siente que su nombre se muere. Tener hijos era garantizar su descendencia, su eternidad. Abraham quería tener un hijo. Claro, se casa con Sarai y de él y nada, y prueben por un lado y vea y lo otro y no nada. Entonces llegan a la conclusión, no, es que Sarai es estéril. Ahora viene Dios con la promesa. Dice, vas a ser padre de multitudes. Dice, espectacular, ahora sí. Entonces escuchen. Esto es lo que Abraham quiere, pero además Dios se lo prometió. Escuche, es que no, usted es muy hábil y va a identificar lo que yo le voy a decir, aunque no sea capaz de decirlo de la manera correcta. La lucha está entre lo que Abraham quiere y Dios le prometió y lo que Dios va a hacer en el cumplimiento de su voluntad. De pronto usted dirá, pastor, es lo mismo. Abraham quiere hijos, Dios le va a hacer padre de multitudes. Abraham quiere hijos, quiere preservar una descendencia. Dios está pensando en una descendencia de bendición para todas las naciones. Pero vuelvo y repito, atesórelo así. La lucha entre lo que usted quiere, y probablemente Dios se lo prometió, y lo que Dios soberanamente va a hacer en su vida, en el cumplimiento de su voluntad. ¿Dónde está la diferencia? Porque puede que el objetivo final sea el mismo. Abraham está aquí, yo quiero un hijo, y Dios dice, te voy a hacer padre de mucha gente. Note, el objetivo final es el mismo. ¿Dónde está la diferencia entre lo que yo quiero y lo que Dios voluntariamente ha decidido darme? ¿Dónde está la diferencia? En el cuándo, en el cómo. Muchas cosas, ¿cierto? Porque si yo recibo la promesa, yo me pongo en el papel de Abraham, yo recibo la promesa, yo ya estoy pensando en 9 meses el baby shower, ¿cierto? Ya, yo estoy.
Apenas recibo la promesa, yo estoy pensando, no, inmediatamente. Dios está pensando en un proceso formador en la vida de Abraham, ¿no? El tiempo, los detalles. Vea, perdóneme que abra un paréntesis aquí. Por eso tienen tanto auge desviaciones teológicas como la teología de la prosperidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace la teología de la prosperidad? Coge algo que todo ser humano quiere, ¿o no? Queremos estar mejor. Y lo une a algo que Dios ha prometido. Dios ha prometido prosperarnos. Lo enfoca en lo específicamente financiero y ya tú eres caldo de cultivo de cualquier tipo de manipulador que tenga, que quiera. Esto es lo que, otra vez, hay algo que yo quiero y probablemente Dios me lo ha prometido, pero Dios va a cumplirlo de acuerdo a su voluntad en el cumplimiento de su propósito. ¿Sí? Abraham decide alcanzar lo que Dios le dijo en el ejercicio autónomo de su voluntad. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Le paró bolas a su esposa, trajo la criada, se llegó a ella y tuvo un hijo con Agar, Ismael, ¿no? En el ejercicio autónomo de su voluntad, Abraham tuvo un hijo. Y uno dirá, pero Señor, igual eso no fue lo que usted le prometió. Sí, no. Dios le prometió una descendencia de bendición. Pero él está aquí anhelando querer algo. Tenemos una dificultad para enseñarle a nuestras nuevas generaciones cómo esperar en lo que Dios quiere y no ser presa de la presión de lo que ellos y su entorno quieren. Usted sabía que la mayoría de nuestros chicos que terminan participando de una cantidad de cosas ni siquiera es porque realmente quieran, sino porque están tan presionados por el entorno en el que viven que terminan sencillamente cediendo y convencidos de que quieren eso, pero realmente no lo quieren. Y ¿saben qué es lo terrible? Que Abraham a estas alturas no es ni consciente de eso. De que él lo que está haciendo es expresando su voluntad en contra de la voluntad de Dios para él. Y Abraham podía decir, Señor, pero tú no me prometiste descendencia. ¿Y qué es lo que acabo de tener? Un hijo, descendencia. No, Abraham. Pero si usted nota el hilo que divide lo uno de lo otro, es bien delgadito. Como que es bien difícil de identificar. Escúchame. En la primera reunión siempre se nos va el tiempo, pero es que aquí están las 3 herramientas que tengo y si no se las doy, pues entonces ahora más perdimos la exposición, ¿cierto? ¿Cómo llevamos a nuestros hijos a que entiendan la voluntad de Dios en sus vidas? 3 lecciones que aprendemos de este ejercicio. Primero, enfoquemos su atención en lo que Dios quiere de ellos y no en lo que ellos eventualmente puedan querer de Dios.
Porque es que resulta piadoso como incitarlos, empujarlos a que acudan a Dios a buscar lo que ellos quieren. Enfócalos en lo que Dios quiere de ellos. Abraham, cálmate. El Dios que lo prometió es soberano para cumplir su voluntad. Espera. Pero Abraham, otra vez en un ejercicio piadoso, convencido de que él. Por eso, siempre que abordemos con ellos, con las nuevas generaciones, temas como la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, no arranques de ellos. Arranca de Dios. De Dios. ¿Sí? Porque yo no le puedo explicar a esta madre por qué vive en esa situación de limitación, por qué el esposo la abandonó, por qué su hijo nació con esa discapacidad. Yo no podría explicárselo. Lo que sí puedo decirle con toda certeza es que Dios en su gracia y en su misericordia le ha preservado y le ha dado la vida, y que lo tiene ahí para ser un instrumento de bendición. Nota, estoy abordando su situación, estoy abordando lo que está viviendo no desde su situación, sino desde Dios. Desde Dios. No es bueno, pero no necesariamente es que sea malo. Es que hay algo que Dios quiere hacer contigo en el cumplimiento de su propósito, y por eso te tiene aquí. Otra vez, ¿sencillo? No, no va a ser sencillo. O explícale a Abraham por qué no tenía hijos, por qué tantas promesas y tantas cosas y no. Segundo, la obediencia a lo que Dios ha dicho los ubica en el sendero de la voluntad de Dios. Tú no puedes hacer que la voluntad de Dios se cumpla. Es que Dios no necesita tu ayuda. Pero tú te sintonizas con lo que Dios quiere hacer contigo. ¿A través de qué? De la obediencia. De la obediencia. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Dejar su tierra, dejar su parentela, luego abandonar a su sobrino, y finalmente hasta salir de Ismael y de Agar. Pasos dolorosos, pero de obediencia. Y cuando cada vez que Abraham dio un paso de obediencia, su vida se fue acercando más al curso, al caudal de la bendición de Dios, de la voluntad de Dios para su vida. Otra vez, yo sé el propósito, el cumplimiento del propósito eterno de Dios en mis hijos. ¿Qué va a hacer específicamente con cada uno de ellos? No lo sé. Pero mi gran desafío para ellos todos los días es: camina en obediencia a lo que Dios ha dicho. A lo que Dios ha dicho. Porque si tú vives obedeciendo lo que Dios ha dicho, tú vas a acercarte cada vez más a identificar el cumplimiento pleno de la voluntad de Dios en tu vida. Abraham salió, dejó su parentela, a Lot, a Ismael, a todos. Acciones de obediencia, aunque no fueron de conveniencia. Sobre todo cuando tuvo que dejar a su hijo, Ismael. La presión de su esposa. Y mira, hay mucha presión de lo que la sociedad espera de nuestras generaciones. Ellos crecen creyendo que son libres, pero no se dan cuenta que están siendo presionados a hacer lo que todo el mundo quiere de ellos.
Recuerda, finalmente el gran patriarca, el gran héroe de la fe, termina siendo presionado por su propia esposa y por su deseo, sin duda alguna. No, tampoco recarguemos toda la culpa en Sarai. No, en su deseo también de ser padre. Una última cosa, una última lección aquí. Enseñémosles a vivir para complacer a Dios y no a todos los que están a su alrededor. Enseñémosles a vivir para complacer a Dios y no a todos los que están a su alrededor. Finalmente Abraham, en un ejercicio doloroso de obediencia, termina viendo el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios en su vida. Pensaba en Jesús, ¿no? Jesús llega a la tierra sabiendo lo que el Padre quería de él, pero toda la vida vivió presionado por un pueblo que quería hacerlo rey. Toda la vida vivió la presión de lo que la gente quería, pero se mantuvo firme en lo que sabía que su padre quería de él. Seguramente esto no te da todas las respuestas. Todas las situaciones son distintas. Pero sin duda alguna, nuestras nuevas generaciones deben crecer entendiendo que la voluntad de Dios no se trata de que tengan para que puedan disfrutar, sino que disfruten de ver el cumplimiento de todo lo que Dios se ha propuesto hacer. Cierra tus ojos un momento. Voy a pedirle a las personas que nos ayudan con la cena que participemos de la cena. Al final tomamos la ofrenda de alabastro. Vamos a empalmar de una vez con la cena. Sigan, por favor. Cierra tus ojos allí un momento. Cierra tus ojos un momento. Piensa pocas cosas son tan valiosas como ver el cumplimiento de Dios en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Podemos cumplir lo que determinada persona quiera, pero qué rico ver el cumplimiento de Dios, el propósito de Dios en nuestras generaciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, al apreciar esas cosas que no son buenas. Hay muchas cosas que la sociedad y aún nosotros mismos podemos calificar como no buenas. No es bueno a veces experimentar algún tipo de necesidad o de enfermedad o de limitación. Pero esas cosas no son necesariamente malas. Que podamos entenderlas y sobre todo preparar a las nuevas generaciones a que puedan apreciar los procesos de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios.
Danos la capacidad, Señor, de descansar en la soberana expresión de tu voluntad. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti, tomando el pan y la copa. Este par de elementos que nos recuerdan que en tu perfecta voluntad decidiste hacer pacto con nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque a través de la entrega de tu cuerpo, en él cargaste nuestras enfermedades y dolencias. Todo el peso del pecado fue puesto sobre él, y la sangre preciosa fue el precio de la redención eterna. Y hoy lo celebramos, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias porque sin merecerlo nos hiciste instrumentos de tu favor y de tu gracia. Tome el pan y la copa y participemos juntos de él ahora. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios. Honramos tu nombre, Señor, por habernos insertado en tu propósito eterno a través del sacrificio perfecto. Hoy nos fortalecemos en Cristo Jesús, la vida preciosa que por el Espíritu nos ha sido dada, y nos levantamos, Señor, a hacer la expresión gloriosa, la manifestación gloriosa de esa vida hasta tu pronto regreso, Señor, con la expectativa, Señor, de ese pronto reencuentro, pero asumiendo el desafío de la asignación que nos has dado mientras estamos aquí en la tierra, Señor. Que podamos ser la manifestación clara del cumplimiento de tu voluntad, así como el Hijo vivió para cumplir la voluntad perfecta de Dios en él. Que cada uno de nosotros, en el marco de tu propósito eterno, seamos la expresión clara del cumplimiento de tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.